¿Qué harías si una sola decisión pudiera salvar una vida, pero condenar a cientos de personas? Esa es la carga que acompaña al doctor Kenzo Tenma, un cirujano brillante cuya única ambición era cumplir su vocación, salvar vidas. Pero un día, en medio de la presión social y política, decidió seguir su ética médica por encima de las órdenes de sus superiores. Eligió salvar la vida de un niño, Johan, en lugar de la de un alcalde influyente. A primera vista, parecía la decisión correcta. Un acto noble, el reflejo de lo que significa ser médico, proteger la vida sin importar quién esté frente a ti. Pero esa elección no solo cambió su destino, también liberó al mundo al monstruo más perturbador de todos. La historia de Tenma es, en esencia, una parábola moderna sobre la responsabilidad, la moralidad y la fragilidad del ser humano. Hoy vamos a adentrarnos en ese dilema, no solo el que vivió contra Johan, sino contra sí mismo. Trastornos psicológicos del Dr. Tenma. Kenzo Tenma no solo es perseguido por policías y criminales. También es perseguido por sí mismo. Estrés postraumático. Tept vive en constante alerta, con flashbacks de Johan, con la sensación de estar siempre al borde del abismo. Culpa patológica. No es un remordimiento pasajero, es una culpa corrosiva que lo define, que amenaza con destruir su identidad como médico. Ansiedad generalizada. La huida constante lo mantiene vigilante, paranoico, en un estado de miedo perpetuo. Resiliencia y empatía extrema. Y, sin embargo, lo que lo salva es su empatía. Esa terquedad de seguir ayudando a los demás es lo que evita que se hunda en la oscuridad absoluta. En el fondo, Tenma no solo lucha contra Johan. Lucha contra su propio reflejo, contra la tentación de perder su humanidad en el camino. El doctor Kenzo Tenma es mucho más que un cirujano brillante. Es un reflejo del dilema humano llevado a sus límites. Su vida se sostiene en una tensión constante entre la ética médica, el humanismo y el existencialismo, y es precisamente en esa intersección donde su personaje adquiere una fuerza filosófica única. Desde el principio, Tenma encarna los principios fundamentales de la medicina. Su decisión de salvar al niño Johan, por encima del alcalde, responde al principio de justicia. Todas las vidas valen lo mismo, sin importar la posición social o el poder. Su rechazo a obedecer órdenes de sus superiores refleja el principio de autonomía del paciente, pues Tenma no considera que alguien deba vivir o morir según intereses políticos, sino que cada persona merece la misma oportunidad de sobrevivir. A la vez, cumple con la beneficencia, el compromiso de promover el bienestar del paciente, y con la no maleficencia, ese juramento silencioso de primero, no hacer daño. Pero lo fascinante de Tenma es cómo este marco ético se mezcla con el humanismo. Para él, cada ser humano es irrepetible, valioso en sí mismo. No importa si es un alcalde influyente o un niño desconocido, el deber es salvar la vida frente a él. Esa fidelidad al valor de la persona es lo que lo diferencia radicalmente de Johan, que ve a la humanidad como un rebaño desechable. Mientras Johan representa la deshumanización absoluta. Tenma defiende la dignidad de la vida, incluso cuando esa vida, como en el caso de Johan, se transforma en la raíz del mal. Desde el punto de vista existencialista, Tenma es un personaje que refleja con fuerza las ideas de Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Sartre decía, el hombre está condenado a ser libre. Y Tenma lo vive en carne propia. Nadie lo obligó a salvar a Johan. Fue su elección, y ahora carga con la responsabilidad radical de esa decisión. Lo existencialista en él no es solo su culpa, sino la forma en que asume las consecuencias. No se refugia en excusas, no busca justificar lo ocurrido en el sistema ni en la presión de su jefe. Asume, aunque lo destruya, que esa fue su elección. Y en esa carga está la esencia de su libertad. Por otro lado, Camus hablaba del absurdo, esa tensión entre el deseo humano de encontrar sentido y el silencio del universo. Tenma vive en ese absurdo. Su acto de salvar una vida debía ser un triunfo, pero se convirtió en tragedia. Sin embargo, a diferencia de Ulquiorra o Johan,
que se hunden en la nada. Tenma se revela. Como el hombre rebelde de Camus, no se rinde ante el sinsentido, sino que elige seguir salvando vidas, una y otra vez, aun cuando la culpa lo consuma. Esa rebelión contra la desesperanza es lo que lo hace humano. Lo irónico es que la ética médica y el existencialismo se cruzan en Tenma en un punto de dolor. Es su obligación como médico salvar vidas a cualquier precio, incluso si una de esas vidas se convierte en un monstruo. Desde la medicina, la respuesta es clara. Sí, porque el médico no puede predecir el futuro ni juzgar la valía moral del paciente. Pero desde la filosofía existencial, la pregunta se vuelve un abismo. Si somos responsables de nuestras elecciones, ¿es Tenma responsable de todos los crímenes de Johann? La respuesta quizás sea la que su propio viaje nos muestra. El valor de Tenma no está en haber tomado la decisión correcta, sino en no renunciar jamás a su humanidad después de haber cargado con esa culpa. Su ética médica se convierte en filosofía de vida. Seguir salvando, incluso cuando el mundo entero lo acuse, incluso cuando la desesperanza lo quiera consumir. En última instancia, Tenma es un humanista radical en un mundo que constantemente lo empuja hacia el cinismo. Su resistencia no está en las armas ni en la violencia, sino en la fidelidad a un principio simple y profundo. Toda vida vale, y defenderla, aun en medio del caos, es el último bastión de lo humano. El dilema final: matar o salvar. El viaje del doctor Tenma llega a su punto más crítico. Romper su juramento como médico para detener al monstruo que él mismo salvó, o mantenerse fiel a su esencia aun si eso significa arriesgar más vidas. Frente a Johann, con un arma en la mano, Tenma enfrenta un dilema que va más allá del bien y el mal. El utilitarismo le susurra que dispare. Matar a Johann salvaría a cientos de vidas inocentes. Pero su ética médica y humanista lo frenan. Toda su vida ha girado en torno a sanar, no a destruir. Este instante lo coloca en el terreno del existencialismo. Sartre diría que está condenado a decidir. Cualquier elección lo definirá para siempre, sin excusas ni destino escrito. Y, como en el pensamiento de Camus, la paradoja se vuelve cruel. La misma elección que lo llevó a salvar vidas en el pasado ahora lo obliga a considerar destruir una. Su mano tiembla, no por cobardía, sino porque entiende que si dispara, dejaría de ser el mismo. Matar significaría renunciar a lo único que lo distingue de Johann: la fe en que toda vida tiene valor, incluso la de un monstruo. El verdadero conflicto de Tenma no está en detener a Johann, sino en no dejar que Johann lo destruya por dentro. Porque, al final, la pregunta que importa no es si Johann merece morir, sino si Tenma merece perderse a sí mismo al matarlo. Cuando Johann finalmente es herido por el disparo del padre de un niño al que éste tenía amenazado, Tenma se encuentra frente a un nuevo dilema moral. ¿Debe salvar la vida del monstruo que tanto dolor ha causado o debe dejar que finalmente muera? La respuesta que elige define su esencia. Fiel a la ética médica, Tenma decide salvarlo, porque incluso cuando el mundo le ofrece la excusa perfecta para dejarlo morir, él sigue siendo un médico, sigue siendo humano. Johann había puesto a prueba no solo la moral de Tenma, sino el límite de su compasión, y al escoger salvarlo, Tenma demuestra que su humanidad es más fuerte que el odio o el miedo. La última conversación entre ambos en el hospital se convierte en uno de los momentos más enigmáticos de la obra. Johann, debilitado, le habla a Tenma de forma ambigua, casi como si quisiera dejarle un mensaje cifrado sobre su vacío, su origen y su identidad. Algunos lo interpretan como un intento de arrastrar a Tenma una vez más hacia la oscuridad, otros como un gesto de vulnerabilidad, de alguien que en el fondo deseaba ser entendido. Personalmente considero que tiene un poco de ambas. Además, con el significado que dejan al dejar una cama vacía al final de la obra, quizás el mensaje era que ya nada de lo que había pasado tenía importancia, sino que era mirar hacia el futuro. Y entonces llega el verdadero cierre del viaje de Tenma. Después de todo lo sufrido, no se hunde en la desesperación ni culpa. Por el contrario, se libera y sus experiencias
los transforman. Decidirse unirse a Médicos Sin Fronteras, viajando por el mundo, ayudando vidas. Y su futuro parece ser brillante, no porque haya vencido al monstruo, sino porque nunca dejó de ser humano. Esa es una victoria para él. En conclusión, Monster nos deja una enseñanza poderosa. El verdadero monstruo nunca fue Johan, sino la tentación de perder la humanidad frente al abismo. Y el verdadero hombre fue Tenma, quien a pesar de las sombras eligió permanecer fiel a sí mismo. Bien, esta sería la despedida del video. Les agradezco a todos los que llegaron hasta aquí. Les sugiero suscribirse, compartir, darle like y sobre todo comentar qué fue lo que más le gustó del video y qué personajes de la ficción le gustaría que analicemos. Estoy pensando también analizar a personajes de otras series como Thomas Shelby de Peaky Blinders o Harvey Specter de la serie Sweet.